¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tal Cual Debate. Bueno, este fenómeno de Juan Guaidó ha metido al país en una zona donde está alimentada una esperanza fundada, hay como una ilusión en torno a la posibilidad de trascender este penoso momento que vive el país. Pero es un tránsito que luce complejo, nada aterciopelado, bastante, incluso puede ser muy costoso. Vamos a evaluar esto, la posibilidad de una negociación política y lo que queda por hacer de aquí en lo adelante con un invitado muy especial que es Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, formando equipo junto a Guaidó y Stalin González como segundo vicepresidente de la directiva del Parlamento. Guaidó ha asumido la presidencia interina del país. Estamos en esta situación híbrida, compleja, donde además hay unos nubarrones de violencia en el horizonte que el país tiene que conjurar. Y bueno, además Zambrano, dirigente de Acción Democrática, muy conocido por todos ustedes. Gracias por estar acá, Edgar. Gracias, Amolero, por la invitación. Encantado de saludarte. Bueno, en principio quería preguntarte, ¿cuáles son en el contexto actual con esta directiva las funciones que está asumiendo la vicepresidencia a nombre del Poder Legislativo en esto, acompañando a Guaidó? Bueno, ya Guaidó ha diseñado una estrategia donde endosa responsabilidades del protagonismo del día a día y de este trance político que estamos viviendo a la primera vicepresidencia y a la segunda vicepresidencia. Nosotros estamos ahora en el tema de la ley de amnistía, que tiene bastantes variables y sin duda alguna motiva las esperanzas de los venezolanos para resolver la conflictividad que hemos vivido en los últimos años. La ley dentro de la Comisión de Justicia y Paz pues tiene como adendum el formato de la justicia y de la paz, porque las sociedades inteligentes han resuelto todos sus problemas a través del imperio de la ley y de la fuerza de la palabra. Y hay que darle tiempo y espacio a la ley y a la fuerza de la palabra para obviar la violencia, que es una amenaza que está tocando la puerta de la sociedad política venezolana. Muy importante eso último que estás diciendo. Y quiere decir, porque bueno, acá en la conformación de Guaidó, que le ha puesto como driver a la oposición, ha sido otra vez un factor de estabilización. La oposición ha recuperado la iniciativa política, ha convocado a la gente a la calle, es una cara nueva. Pues bueno, ahí se habló de diferencias de estilo que están en el seno de la oposición. ¿Cómo se ha manejado ese tema entre ustedes en este momento? Mira, la verdad es que tanto Stalin como el propio Juan, compartí con los dos un año como vecinos en la Curul. En el año 2017 con Stalin como jefe de fracción y en el año 2018 con Guaidó como jefe de fracción del bloque de la unidad. Dos jóvenes políticos de las nuevas camadas, llenos de adrenalina, con muchas ganas de servirle al país, de cumplir las metas que todos los venezolanos tenemos como propósito, que es derrotar un modelo político fracasado, reflejado en la inexistencia de políticas públicas eficientes frente a las necesidades del venezolano. Y eso nos hizo compañeros no solo de la vecindad en el Curul, sino tuvimos la oportunidad de intercambiar muchas cosas. Hay una relación personal. Muy personal y igual de aprendizaje. Sin duda alguna que esto ha generado una empatía y las responsabilidades nos las distribuimos de manera conversada y tenemos el firme propósito de darle efectividad en el tiempo, no solamente al formato que hemos incluido como principio de la gerencia, de la función, de la gestión legislativa, sino ahora dentro de los tres elementos que componen la acción política del momento que trasciende hoy, más allá de la opinión pública nacional. Ha dicho Juan que debe finalizar la usurpación, darse un gobierno de transición e ir a un proceso de elecciones libres. Ya nosotros habíamos dicho con anterioridad que teníamos el propósito de articular el reclamo social, porque cerca de 35,000 acciones de calle durante los últimos años no tuvieron esa conexidad entre el reclamo de los ciudadanos, el actor político y los actores en general de la sociedad. Y que teníamos un segundo elemento que era importante, es la reconstrucción de la unidad.
A nadie le sirve una unidad atomizada, a nadie le sirve una unidad en desbandada. El momento político reclama por propia obligación la unidad de todos los factores de la oposición. Quiere decir, Edgar, que por ejemplo, probablemente este buen momento opositor, que la oposición como que recuperó el home, podría abonar para futuros alianzas estables, acuerdos políticos. Sí, por supuesto. Es que la política... Ha bajado el nivel de las diferencias. La política es una ciencia que la marca, la orienta el día a día. Su lectura es correcta si avanza con hilación. Su lectura es incorrecta si vivimos en un permanente hecho sobrevenido, que no te permite analizar el contexto político con la naturalidad de las secuencias normales de los hechos. Pero más allá de poder construir, digamos, en el ejercicio una acción estratégica en conjunto entre diversos sectores de la policromía política del país, teníamos nosotros un tercer elemento, y es evitar a toda costa un enfrentamiento pueblo contra pueblo. Y eso estaba articulado en controlar el reclamo social, construir la unidad para poder evitar esa confrontación pueblo contra pueblo. Y esto aunado al nuevo formato, pues sin duda alguna que nos motiva a canalizar, a seguir transitando por el camino de la Constitución. Las constituciones son hechas para tiempos de democracia. Estamos en un tiempo de dictadura. Pero sin embargo, la política tiene que obedecer al mandato de imponer la Constitución. Y es nuestra obligación como parlamentarios imponer ese texto para evitar esa confrontación pueblo contra pueblo. Es un riesgo que está planteado en esta situación. ¿A ti te parece? Hace un mes, un poquito más, nadie daba medio ni por la oposición, ni por el Parlamento, ni por el país. Todo el mundo sentía que esto, ya, pues estábamos en una zona de oscuridad que iba a durar mucho tiempo. El panorama ha cambiado, ahora hay mucha ilusión. ¿A ti te parece que eso está fundamentado o que esa expectativa positiva está fundamentada? Las dos cosas que privan el análisis, el antes y el después. Por supuesto, el agotamiento del modelo político crea unas condiciones sociopolíticas aguas abajo donde germina el peligro de la confrontación. Cuando tú tienes un ciudadano que no tiene medicinas, que no tiene alimentos, que no tiene agua, que no tiene electricidad, que vive en el caos, que ha perdido más del 90% de su calidad de vida, cuando tienes una economía en ruinas, en la inopia, el ciudadano empieza a expresar su disconformidad. De allí esas 35.000 en promedio de reclamo social, que además el reclamo social es constitucional. No es una protesta subversiva, el reclamo es constitucional. Yo tengo perfecto derecho a exigirle a los mandatarios rendición de cuentas, reclamarle si el modelo político no me satisface, etcétera, etcétera. Entonces, ante esta eventualidad, se cohesiona un hecho sociopolítico que obliga, como hecho sobrevenido, al cambio de la percepción que tenía el país del trance que veníamos caminando del año pasado, para ponerlo corto, a la realidad que tenemos hoy. Cuando se conjugan estos aspectos que le dan cuerpo al reclamo político, pues sin duda alguna se presenta Juan. Exactamente. Y al presentarse Juan, hay allí una hilación entre lo que sucede derivado del fracaso de las políticas del gobierno, las esperanzas truncadas de un pueblo que ahora se ven reflejadas en una esperanza propositiva en un momento político que lo marca Juan Guaidó. Y desde ese punto de vista, nosotros tenemos que darle la bienvenida a la política, porque es la política la que hay que imponer. La política buena sobre la política mala, la verdad sobre la oferta engañosa, la fuerza de la palabra sobre las balas, para que no tengamos un proceso de transición hacia la nueva Venezuela sobre un cementerio de cadáveres, sobre un país en cenizas. ¿Qué posibilidades hay de que un acuerdo político o un proceso de negociación real le abra las puertas a unas elecciones y a la transición? Es decir, ¿qué posibilidades hay de que el país pueda conjurar el fantasma de la violencia de verdad? Es lo que marca la lógica. Todos los países del mundo
las grandes sociedades, los ingleses, los americanos, los franceses, los alemanes, los españoles, los portugueses, cómo han resuelto o cómo resuelven su diatriba política en el día a día, a través de la fuerza de la palabra, de la negociación política. Y esa negociación política, ¿quién la representa? Los conductores, claro, pero del colectivo ¿cómo social. le explicamos eso a Pedro Carreño, de Dejado Cabello? Está bien, pero tendrán que aprender, porque esos países inteligentes que lo resolvieron con la política, no con la antipolítica, porque la antipolítica, que fue la que nos trajo estos lodos, cuando construyeron a Chávez para imponérselo a la partidocracia, a los 40 años de la Venezuela, que si bien es cierto, habíamos corrido con muchos errores, también es cierto que son los mejores años de la vida política del país. Y cualquier análisis, desde cualquier óptica, en cualquier escenario, siempre va a privar los 40 años de la alternancia en el poder, que incluso en una mala interpretación se establece la corresponsabilidad y el peso sobre dos partidos políticos, Acción Democrática y COPEI, cuando es cierto que la gobernabilidad del país en su totalidad, no solamente en el Ejecutivo, sino los gobiernos regionales y locales, estuvieron pintados de todos los colores. Aquí habían gobernadores y alcaldes del MEC, del Proyecto Venezuela, de la Causa R, del MAS, de todos los partidos. Entonces allá hay un error histórico en la percepción de la responsabilidad de cómo llegamos aquí. Y ahora esa antipolítica que dibujó a Chávez, que trajo estos 19, 20 años de drama nacional, ahora le toca las puertas, y le tocó las puertas a la oposición, y ha atomizado la oposición, la ha dividido de manera pública, porque todo el mundo lo sabe. Claro. Entonces ahí el tercer punto de nuestro propósito, lograr la unidad de toda la oposición. Pero volvamos al punto. Se aproximan unos meses complejos. La incumbencia de los Estados Unidos y la comunidad internacional en este marco parece aumentar. Juan Guaidó no está negando, por lo menos no lo considera imposible, algún tipo de intervención internacional. ¿Cómo puede una mayoría nacional procurar, o sea, cómo se abre la llave? ¿Cómo lideramos para que no haya violencia? Es como el gran reto de este momento, ¿no? Bueno, el discurso de la geopolítica siempre marca una tendencia para los argumentos. La política norteamericana tiene sus propósitos y su discurso, que no ha cambiado mucho. Quizás lo han morigerado en los últimos tiempos, pero que no ha cambiado mucho desde sus orígenes, después de finalizar la Guerra Fría. El continente europeo tiene una marca muy significativa en su experiencia, en sus ciclos políticos en cada país, con situaciones parecidas a las nuestras, que han tenido unos dramas gigantescos, que han marcado la historia. El continente latinoamericano, desde México hasta la Patagonia, en la década del 50, de los 60 y los 70, estuvo preñado de gobiernos totalitarios. Nosotros salimos de la ruralidad y entramos a los tiempos de progreso y desarrollo que hoy tiene la nación, trastocados por el fracaso del modelo político. Pero luchamos contra la dictadura de Gómez y de Pérez Jiménez, y de allí nace la democracia. Sin duda alguna que el discurso político de los factores internacionales tiene una incidencia, tiene una percepción en el análisis. Cuando vamos a la práctica de cómo se come esa geopolítica, entonces empezamos a ver el coco, los demonios, la invasión, la presencia de fuerzas militares, la ayuda de gobiernos del continente a la potencia, que si los brasileños, que si los colombianos. Quienes tienen una dilación correcta de los últimos tiempos de América Latina, más allá del tema de Panamá o de Granada, creo que en este momento es de extrema dificultad que se produzca un hecho de esa naturaleza. Porque el propio deterioro del hecho político está finiquitando el proceso. De allí que unos piensan
que había que dejar correr un poco más el tiempo para no aprisionar los tiempos de la historia. Claro. Otros creen en una teoría de reciente data Que los hechos, irlos a buscar, pues. Crear la anarquía para originar el colapso y ver la respuesta de la contraparte. ¿Qué es lo que estamos ahora? Pues estamos en una especie de anarquía, en medio de un colapso, y esperando la respuesta de los que se niegan a salir en paz del proceso político. No es que van a desaparecer, no es que lo que fue el chavismo, que hoy es madurismo, pero que ese madurismo viene de ese chavismo, no es que ellos van a desaparecer. Si tuvieran un ápice de inteligencia, desde el punto de vista de la sociopolítica, ellos saben que pueden incubar unos nichos en distintos cargos de elección popular, sin la fuerza que tuvieron ayer, antier o en el 2000, pero que les puede permitir, en un momento donde la recomposición política lo dé, tener mayor fuerza y a lo mejor oportunidades de poder llegar nuevamente al poder. Y eso lo establece el librito de la política, porque la política nunca muere, como nunca mueren las aspiraciones de los políticos. Entonces, ante una situación tan particular, yo no creo que se vaya a producir en Venezuela la presencia de fuerzas foráneas para resolverle la papeleta a los venezolanos, que es resolver la papeleta a los políticos. Si nosotros no tuvimos la capacidad de resolver el problema político que lo trajo la política mala al país, pues tenemos que hacernos un reclamo en público. Ha sido Edgar Zambrano, es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo, en este momento en el ojo del huracán, con este ciclo de expectativas positivas que se ha abierto en el país, Edgar, cuyo, bueno, lo que falta es ver entonces cómo va a ser ese desenlace. Quiere decir, ya para despedir, que tú mantienes una expectativa positiva en torno a una resolución incruenta de este problema. Es lo que menos deseamos y es por lo que trabajamos. Okay. Nadie quiere ver un país convertido en un cementerio nacional. Nadie lo quiere. Y no podemos negar la política. Por muy difícil que sea el trance, no puedes negar la política y no puedes negar el instrumento que nos dio el Creador para interconectarnos, para desarrollar la réplica y la contrarréplica, que es la fuerza de la palabra. Hablando se entiende la gente. El tema es que destruimos ociosamente en unos diálogos que fueron traumáticos, que le llevaron a la población desesperanza, desengaño, y la gente ahora no cree en ese formato. Pero ese formato es útil y hay que enamorar a la gente. En este momento de tanta conflictividad, ya con los hechos comprimidos, es como un poco dificultoso estructurar un diálogo. Pero se puede desarrollar un diálogo fast track. Sí. Esta es la situación, esto es lo que vamos a resolver, vamos a elecciones, estas son las condiciones, aquí está Alberto Lara. Fast track. El asunto es el marco, pues antes o después, claro, tanto el diálogo como la consulta electoral tendrán que formar parte de nuestras vidas. No, y eso va al unísono. Exacto, es lo que digo. Va todo en marcha, no puede ir uno aislado del otro. Pero tú tienes que crear las condiciones al ciudadano para que el ciudadano tenga confianza en la solución política, tenga confianza en el árbitro, en un árbitro que sea árbitro y no parte, y que tenga confianza en la política. Y nosotros, como políticos de oficio, ese es nuestro trabajo, tenemos la firme convicción y la obligación de entender que a esto nos trajo la política y de esto nos saca la política. Ciertamente, por árbitros entendamos al Consejo Nacional Electoral y a las Fuerzas Armadas que tienen mandatos constitucionales que no cumplen. En lugar de ser árbitros, son los que ayudan a una de las dos partes. Son parte. Muchísimas gracias a Edgar Zambrano, entonces, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Los espero en una próxima oportunidad.